Ya, estamos grabando, ¿ok? Ok, Hola Fer, hola Emi. encantado. Un ¿Cómo placer están, conocerlos. amigos? Bienvenidos al podcast después de tanto tiempo. Sí, ya ves, hermano. Creo que... Cuando lo anunciaste, bro, ayer fue, ¿no? No, o sea, ayer abrí un Instagram solo del podcast, pero el podcast lo llevo haciendo yo creo que ya No, es 3 verdad, meses. estaba ladri y Sí, todo. el podcast también, lleva ya un uno de tiempo, esos, sí, verdad, sí. verdad. Pero la verdad, si les soy sincero, estas eran mis conversaciones más esperadas con ustedes dos. Sí, bro. Yo también, que Por lo si sepa. No podía dormir, bro. No, por su perfil, o sea, ustedes tienen un perfil muy interesante. O sea, lo que ustedes estudian y lo que ustedes hacen, creo que Sí. uno puede llegar a tener conversaciones muy interesantes que la gente no está Decimos los niños con una cerveza en la mano. preparada. Y, Bueno, o sea, haga un contexto rápido para las personas que no los conocen. Emilio, Fernando y preséntate Emilio. como si fuera Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Preséntate. ¿Y qué haces y cómo te llamas? pues sí, soy Emilio, estamos estudiando Ingeniería Espacial en Polimi. Ingeniería espacial. Y nos hemos sacado Y nos hemos estructuras sacado ayer. estructuras No, ayer. no lo va a entender la audiencia, pero nos hemos convertido en hombres. Sí, Finalmente nos sí, hemos convertido en ha hombres. sido el punto El clave. Pero examen tienen que ha sido un hablar punto de inflexión en mi vida, bro, te lo juro. Sí. Qué Más locura. allá de todo. Ayer me tuve que bañar en la fuente pública de Bicoca Sí. para celebrar el momento. Yo se lo prometí a Dios hace 2 años. Hace 2 años, Pero- tú estabas en la Resi. ¿Pero con Sí. el examen de estructuras o por en general? No, el examen de estructuras. Yo le dije a Dios, si paso ¿En serio? estructuras y orbital, me... Pero es que Orbital al final no fue tanto problema. No, claro, orbital acabó rápido, pero llevo Es que manteniendo estructuras- esta promesa 2 años. Pero, o sea, un resumen para la gente como yo que no sabemos nada. Estructuras es el estudio de... Uno que no debería ser tan difícil, del Del- diseño estático y dinámico de la De estructura, cómo básicamente. se mueven las fuerzas dentro de una estructura, básicamente. Pero, o sea, ustedes eso lo hacen súper fácil. Yo no acabo de entender nada de lo que... A ver, sí, no es tan complicado, Sí. lo único que... Pero una el estructura en el profesor- espacio o qué? Sí, A ver, sí, pero yo les imagínate un ala de un avión, Cosas hermano, extrañas, coges un sí. ala de un avión y le Está pones una carga fijado que sea aquí y dinámica, tiene- porque se mueve, porque el viento cambia, el viento no es todo el rato el mismo y oscila en general. Pues si se pone a oscilar, tú con las propiedades materiales puedes ver cuáles son las oscilaciones que son la frecuencia natural, que si tú igualas la frecuencia natural puedes hacer que aumente la amplitud hasta que se parta el ala, Ok. o no. Y además hay muchísimas frecuencias naturales, cada una con su forma de deformación. Y que bueno, y- frecuencias naturales es una parte ínfima de lo que es este... No, sí, luego aparte todo lo que es la distribución de fuerzas, Sí. el equilibrio de energía, tal, pero vamos, que sí, estructuras, hermano, Estructuras, ingeniería sí. integral, Creo que ya lo la que gente ustedes quieran. se... Un avión, Un torpedo. una bomba. Ok, a ver, entramos más suave con la gente que no es Creo que no ingeniería escucharon, espacial. ellos no escucharon el avión, creo, De y pronto sí. no van a entender las bromas que estábamos haciendo ahora. Había un avión sonando para la audiencia. De pronto sí. Yo quería empezar con una pregunta suave. Mentira, no sé si sea suave, pero interesante. Creo que esto ya lo hemos hablado una vez. Me están llamando. Voy a colgar a ver. Mira a ver si sigue funcionando. Sí, por eso lo decía. Yo creo que sí. Sí, ahí estamos. Voy a poner en modo avión para que eso no lo pasara. Y si no, lo cortamos igual. Tremendo. Muy profesional. No, déjalo, esto le da más naturalidad a la audio. Sí, no, somos profesionales. Yo hoy venía caminando a mi casa y estaba pensando las preguntas que les quería hacer y en realidad eran 3. La primera era si ustedes creen que... Ahorita después les hago la pregunta. Ok. ¿Ustedes creen que cuál es la posibilidad de que exista un Dios a partir de números o data? A ver, ahí Emilio y yo no lo hemos discutido. Bueno, lo habremos discutido en algún momento porque pasamos demasiado Sí, tiempo juntos pero estudiando. no me acuerdo en qué quedamos, pero... A ver, al final está siempre el clásico de solo sé que no sé nada. Entonces, Exacto. al final, cuanto más descubrimos los humanos, cuanto más conseguimos avanzar, nos damos cuenta de que menos sabemos sobre ese tópico y que no vamos a ser capaces de entenderlo, al menos en el futuro corto. O sea, todavía hay tantas cosas por descubrir, tantas y tantas por entender. O sea, la mitad de las cosas que estudiamos nosotros en Space Physics, que era todo sobre... Era casi religión, porque veíamos sí. cosas que era como, a ver, la distribución de la rotación en la galaxia debería Debería subir seguir la esta- velocidad exponencialmente con respecto al radio para que se mantenga la esfera que se mantiene, o la elipse o lo que sea. Pero no, ¿eso qué significa? Que según nuestros cálculos tendría que haber un poco de masa Sí. afuera. ¿Cuánta? 99% o algo así. Y dicen con sí, todo su huevo. 94. Y se la inventan y dicen... Debe Dark ser matter. materia oscura. ¿Qué es eso? Lo que no sé, Lo que o sea, no no sé, es un sí, concepto... A ver, si es complicado, tiene O sus sea, se materiales. podría decir solo que son- hay algo, pero no sabe qué es.
allá Sí, afuera. por Como eso. no se sabe, es materia oscura. Sabemos que es una partícula que interactúa gravitatoriamente, pero ni con luz, Y ni que con cualquier otro y que tipo de se radiación. contrae cuando se acerca a materia normal. Sí. Pero eso es todo. O sea, sabemos lo que no es, Sabemos pero lo que no no, sab- parte de lo que no es, exacto. pero no sabemos lo que es. Entonces, con cosas así, te das cuenta de que... Bueno, y lo de las fórmulas, que te plantan 4 fórmulas delante, y hasta cierto punto tú tienes que decir, ok, es así. ¿Sabes? Igual que cuando rezas y tal. Sí, es sí. así, y ya está. Y- tienes que decir, esto ha pasado un pobre toda su vida estudiándolo y ha llegado a esta última fórmula, entonces ya me lo tengo que creer. Pero la mitad de las veces... Eso. Qué loco eso. A ver, pero es que lo que dices tú de Dios, bro... O sea, Es que es para visto que te cómo diga está... mi concepto de Dios. Pues, Yo es creo yo no... Bueno, dímelo. que para mí Dios fue un invento de los hombres. O sea, Ah, sí, los obvio, hombres obvio. inventaron a Dios y Dios no crearon al hombre. Fue un no sé quién en un momento. Claro, de el hombre siempre conceptualidad. busca un propósito y busca Exacto. una reflejo. razón de ser y un tal. Y qué menos que una persona aparentemente sin aspecto y sin forma física, pero que en realidad todos representan como un padre humano tan Y que- superpoderoso y que hace todo, porque como no podemos explicar las cosas, tiene que ser capaz de hacer Y todo. que, y que luego el hecho de tener de poder, o sea, como blame all your problems en una cosa Sí, una superior cosa que que no controlas. que siempre te va a perdonar, porque esa es la premisa de la mayoría de las religiones, que tú Sí. vas, le dices lo que has hecho, penitencia y Claro, estás bueno, y, La absuelto. y lo de hablar con tus muertos y tal, que hasta cierto Claro, punto es sí. un tipo casi de patología, es casi como autoengañarte a ti mismo, bien visto por la sociedad, porque Porque millones de Porque, personas, porque- millones de personas lo hacen. Porque te sientes mal y sientes que quieres hablar con tu abuela, pues hablas con tu abuela, pero en realidad no te No. contesta. Tú te imaginas la respuesta, pero Sí. no te contesta. Nadie te contesta porque está muerta, murió Tú hace mismo. fleje. Entonces... Te estás contestando, tu conciencia, tú Pues es que mismo. por eso, si existiera un dios tendría que ser algo flegma... Uf, La bro, materia en plan, negra. algo que no podemos entender. Sí, O sea, si los perros no exacto, nos pueden algo que entender a no- nosotros, Ah. si nosotros apenas entendemos el espacio, igual que un perro no entiende O sea, el vecindario de sus dueños, nosotros no entendemos nuestro vecindario galáctico o nuestro tal. ¿Cómo puede ser que podamos entender a un dios y O sea, basar una religión? para en un torno dios a él? así nosotros seríamos como unas hormigas. O sea, en términos de inteligencia, Imposible. esa persona nos vería, o vamos, esa cosa nos vería tan diferente que yo creo que... Es que hay muchas teorías. Y lo mejor es que nunca vamos a saber, ¿no? O sea, ustedes... A ver, creen que puede ser que lleguemos a saber algo, porque, joder, en los últimos 200 años hemos empezado a saber Bueno, sí, muchísimo. es verdad. Un avance muy grande. Claro, o sea, ahora Solo se que están no sabemos haciendo, cuánto queda, pues. ahora se están haciendo muchos estudios, por ejemplo, sobre qué pasa una vez que te mueres. O sea, por ejemplo, pesaron cuerpos Sí, antes lo de he morirse, visto. después de morirse, y seguía habiendo como un peso residual, y luego también con los brainwaves ya se empieza a entender un pelín más qué pasa justo cuando te mueres. Ya se sabe casi a ciencia cierta que lo de que ves la vida pasar por tus ojos es verdad. Qué locura esa película. No la conozco. Tiene que ser un peliculón. Seguro. Sí. Tiene que ser un peliculón, bro. Debe ser muy fuerte verlo. Y después... te fuiste. A ver, esas son las que dicen que te cambian la vida, que si sobrevives o algo dices como, qué polla, o sea, no sé Sí. qué, en plan, ves a tu amada o ves a tus amigos y tal y dices, tengo que cambiar de vida. ¿no? Pero yo espero que nadie me esté a punto de matar para tener que tener esa experiencia, ¿sabes? Ya. Por eso que De acuerdo. se podría llegar a... Vamos, yo creo que en algún momento se entenderá, pero son preguntas existenciales que llevamos tanto tiempo intentando responder que Tal vez no lo vamos a saber, o sí. yo creo que le queda tiempo, bastante tiempo, para que de verdad tengamos una respuesta definitiva de decir, ok, esto es exactamente lo que pasa. Qué loco. Pasando a otro tema, digámoslo así. ¿Cuál es la probabilidad de que exista una vida paralela? Que en un universo esté un Fernando y un Emilio Gregorio teniendo esta misma conversación o reunidos. O sea, por existir puede existir. Yo creo que es más un concepto teórico, pero lo de la teoría del multiverso y tal, teóricamente, o sea, conceptualmente existe. O sea, los números dicen que sí. A ver, tampoco es eso. No, los Es números una teoría. Ciertas partes puede que estén ya comprobadas, lo que sea, pero la gran mayoría sigue siendo teoría. Y teoría Ok. significa que no tiene ningún tipo de prueba por detrás Sí, todavía. se dice que las formas de configuración molecular, atómica, lo que sea, tal, se dice que son finitas. Entonces se dice que si el universo es infinito,
pues tiene que haber configuraciones atómicas que son por probabilidad iguales, o sea, duplicadas en, yo que sé, en puntos infinitamente separados del universo. Y puede haber, yo que sé, otro tío que sea exactamente igual a yo, y quizá igual llamado que yo. Por probabilística puede ser. Sí, no, exacto. Que incluso ahí se haya entramos... una cultura humana que me haya dado lugar a mí tal y como soy yo, solo que teniendo esta conversación o justo haciendo otra cosa. En plan, un día que te he dicho, no, bro, estoy cansado. Sí. Y eso ocurriendo ahora mismo. Pero, Una vida distinta. Pero es que pero ahí, exacto, ahí entramos en la teoría de la probabilidad. Al final, sí, todo tiene una probabilidad de pasar. De que pase. Eso es así, por muy pequeña que sea, la hay. Y entonces, Pero, o sea, digamos una cosa como con que la gravedad falle, hay una posibilidad de que eso pase, algo así. sí, o sea, hay una técnicamente sí, pues, sí, con los exacto. cuánticos sí, pero yo no entiendo muy bien eso, entonces tampoco me... Exacto, yo tampoco me meto ahí porque no entiendo muy bien probabilidades, de lo que no me gusta de mates, pero sí, o sea, por poder puede pasar, igual que hay probabilidad de que tú vayas caminando y de repente te trague el pie de la tierra porque se han alineado los átomos y entonces al final los átomos son 99%, son 99% espacio libre y entonces hay una probabilidad de que se alineen y entonces se meta. Sí. ¿Qué va a pasar? No, de pronto no. Exacto. Pero la probabilidad existe. Qué locura, la probabilidad. Y era la otra pregunta que había pensado, era la posibilidad de viajar en el tiempo. ¿O eso no es posible? Eso no sé. Por ahora, según lo que entendemos de física por ahora, no. Porque según lo que entendemos de física por ahora, bueno, hacia adelante es posible, teóricamente, hacia atrás no. Lo que pasa es que porque para ir hacia atrás tienes que ir a más velocidad de la luz y eso es un límite físico que es incambiable y de hecho, según las teorías que hay ahora, cualquier cosa con masa no puede llegar a la velocidad de la luz. Ok. Porque... ¿Se desintegra o qué? No. Demasiada energía. Tú le tienes que aplicar energía a algo, yo qué sé, esto y la energía es igual a mc al cuadrado. Cada vez más energía. Y si llegas a ese límite, no hay nada. No es infinita. Entonces tú no es, puedes darle o sea, infinita. claro, la cosa es que tiene energía finita, lo que pasa es que la variable que va cambiando no es la velocidad de la luz, es la masa. Entonces se vuelve, aunque tenga 0,00001 gramos de masa, a medida que te vas acercando a la velocidad de la luz, para mantener la energía de ese, que es una fuerza muy sistema, ¿no? Que es una energía inicial, si la velocidad de la luz es un valor, la que tiene que cambiar es el otro. O sea, tiene que ser una luz que tenga una potencia gigantesca. No, porque ese es el problema, que cambia la masa del objeto. El ir a esa velocidad cambia la masa del objeto que esté yendo a esa velocidad, la aumenta. Es algo cuántico. Es cuántico, o sea, ¿se empieza a crecer o cómo que la cambia? ¿En qué sentido? Es que la masa en realidad es energía. Claro. O sea, la vuelve más pesada. La masa cuánticamente es energía. Todo es energía en general. Sí. Pero, o sea, explíquenmelo como si fuera un cohete y el cohete va avanzando casi a esa velocidad. ¿Qué le pasa al cohete? Cada vez necesita más potencia, más potencia, más potencia, más Pero potencia. El cohete no crece más, ¿o no? Bueno, aparte de estirarse y todas esas movidas cuánticas que yo no termino de entender, y que el tiempo pasa más lento y todas esas movidas, eso no lo voy a tocar. Eso es para físicos. Porque eso es para físicos. Vi la fórmula una vez, la usé en un problema que me pusieron en la ESO y dije, tal cual. por culo. Pero, o sea, yo estuve en Manchester, los compañeros de piso con los que estuve, dos de ellos estudiaban física. Y alguna vez me contaron alguna cosa como que era posible también si tú vas corriendo con un trozo de madera de una distancia X, si tú te acercas a la velocidad de la luz, puedes llegar a tocarte por detrás el tronco de madera, porque la información viaja a la velocidad del sonido, pero tú estás viajando a la velocidad de la luz. Okay. Entonces llegarías antes a la parte de atrás de lo que tarda en notar que te has movido. La onda. Pero como la información, ¿qué es la información? Como la información, cualquier cosa, sea una vibración, una fuerza, un campo magnético. En general, ahí ya luego entramos en cosas un poco más tal, pero la información no es información, es algo que se transfiere, es algo que existe. Porque, por ejemplo, tengo un ejemplo, algo que no es información, para que lo entiendas. Imagínate que yo cojo, yo qué sé, dos palos infinitamente largos en el espacio. Sí. Y los empiezo a juntar así,
y bueno, y cuando se juntan están prácticamente paralelos, ligeramente desviados, pero prácticamente paralelos. Sí. Cuando se juntan, si una fuerza lo suficientemente rápida los mueve así, el punto de intersección, si están así, se va a mover hacia abajo. Si están en X, que es que lo estoy diciendo explicado aquí para visual, pero si están en una X que es prácticamente paralela pero ligeramente desviada, si una fuerza horizontal las mueve, el punto de intersección se va a mover a una velocidad que a lo mejor puede ser más rápida que la velocidad de la luz. Pero ese punto no es información, ese punto es un concepto que nosotros hemos visto y hemos llamado el punto de unión. Pero eso no tiene masa, no tiene una temperatura, no tiene un tal, no tiene nada. Informaciones, por ejemplo, tú coges una botella, le das así y tú escuchas un sonido y además sabes que por las leyes de la física está ejerciendo una fuerza contra ti. Esa fuerza la está ejerciendo a la velocidad del sonido como máximo y esa fuerza se va a transmitir a través de la botella a la velocidad del sonido como máximo. A la velocidad del sonido de la botella. Exacto, Que es más alta que dentro la del velocidad material. normal. Pues es otro tipo. Sí, Porque es un sólido, no es aire. Ok. exacto. Entonces, Por eso los indios ponían la oreja en el suelo para detectar a los enemigos. Porque venía más rápido el sonido. Porque el sonido viaja más claro y más rápido en sólido que en... por que en eso aire. debajo del agua las ballenas cuando se comunican lo puedes escuchar a kilómetros Ah, y sí, kilómetros. tienen unas voces muy... como no sé si será agudas la palabra o Sí, algo así. tienen Sí, un ¿cómo es el nivel- ruido? ¿Lo puedes imitar? No sé cómo es ni siquiera. Pero sí, por eso, que al final tú puedes, si estás viajando más rápido que la información, que en este caso sería te estás moviendo, Sí. puedes llegar a tocar por O detrás. sea, la información nunca se va a mover más rápido de cierto punto. Exacto. Que es la La velocidad del sonido en ese material. Y dependiendo del material en el que estés, la información se mueve a distinto material. Distinta velocidad. Ya puede ser mi primer quiz de... Pero a ver, de qué sería. es que eso. La velocidad del sonido es diferente en casi cualquier material. La velocidad del Claro. sonido básicamente Es diferente. ondas de compresión. Pero o sea, en el, sin aire no hay sonido, ¿no? O sea, sin aire Exacto. no en la hay nada sonido. no hay sonido, Pero exacto. en la nada, si tú estás, por ejemplo, si tú consiguieses meter un micrófono dentro de un trozo de metal, por ejemplo, y ese trozo de metal le dieses un golpe, eso sí que lo escucharía. Ok. Porque estaría transmitiéndose Dentro del metal, a través, sí. claro, pero tendría que estar fusionado con el metal y, Ok. o sea, tendría que ser parte del metal, por ejemplo. Sí, sí. En Entiendo. cambio fuera ya no, porque no tienes un medio que lo transmite. Exacto. Increíble. Esa es la cosa. Porque básicamente las ondas de sonido son, si yo cojo y comprimo todo esto, o sea, si yo comprimo así, eso se va a presionar y va a empujar a lo de atrás. Pues eso es una onda de sonido. Así. Ok. Y se va transmitiendo en materia. Si no hay materia, no se transmite. Si hay mucha materia, va más rápido y mejor. Y así. Estoy acá pensando todo lo que me han dicho. Estaba Entonces, pensando en el agua. Hacia atrás no se puede, pero hacia adelante, sí, no me acuerdo Ah, en exactamente por qué. conclusión, se me ha En olvidado que conclusión, estabas exacto. hablando. Él ha conectado todo el tema, se me había ido la plata a mí también. Ya no sabía que estábamos hablando de eso. En conclusión, para adelante, sí, para atrás, no. Sí, en Mejor. teoría. Mejor, a mí me gusta ir para O atrás. sea, la gente lo jode. Es que no sabemos qué coño puede pasar. Sí, porque además A lo luego- mejor así se abre el multiverso, porque si También. puedes ir para atrás, como no se puede destruir el universo, se tendrá que crear un universo paralelo, pero... Sí. Y la continuidad además, Sí. en plan, no sé, ¿se creará un sistema de la nada? No sé. Sí, al final eso es la teoría de que cada acción que tomas tiene unas consecuencias y entonces esas consecuencias, Sí. tú has tomado esta decisión, pero Creo la no lo probabilidad muevo. de que no la tomases es igual. Entonces podría crear como un branching de este universo a Sí. otro universo. Literalmente lo cambiaría todo. Claro, pero buah, eso ya son... Claro, eso ya son teorías físicas que son Y imposibles. conceptuales casi, Sí. o filosóficas, ¿sabes? Pero Ah, sí, eso es sí, mucho, eso sí, eso iba a mucho. decir, se combina mucho con la filosofía, ¿no? O sea, Sí. muchas En cosas. A ver, clase y tal, no, los pero primeros- nosotros mismos por nuestra cuenta... Sí, sí, entiendo. No, los primeros físicos eran filósofos. Ah, Al final siempre... Vale, y muchos físicos de ahora son... Bueno, no muchos, pero algunos de ellos sí son filósofos también. Sí, a ver, cuando ya entras en Feynman física, escribió para eso, teórica, te encuentras muchos personajes. Hay que estar muy loco No, para sí, la meterse en gente eso. de física teórica pero estaba también toda loca. se ven hermano. deprimir, ¿o no? Se ven tantas más Sí, o cosas sea, como- Nah, el- sí, pero muchos de ellos viven locura. regular. A mí me contaban estos amigos que el tiempo medio de que pasa un físico en academia son unos entre 5 y 10 años. Sí. El resto de gente que está por arriba es que se han vuelto locos y no tienen nada más en la vida.
La gente anteriores que también se han vuelto locos Pero y se han va. dicho no más. No, sí, es que eso Es así. Es que es un mundo duro, le tienes que dedicar todo. Es un mundo... Además, supongo que también la gente cambia su manera de pensar. En plan, tienes que volver tan separado y a la vez tan pragmático, que suena contrario, pero tienes que vivir en una atmósfera tan lejana y a la vez ser tan como matemático, robótico, pragmático, que yo creo que al final esa gente acabará... Sí, te cambia el Y sentido. que luego al será como final un trip del LSD al final. te estás Todo pasando cambia. toda una vida dedicada a intentar a lo mejor sacar parte de una fórmula. Y lo más probable es que no llegue a nada. O que saques un modelo que un estudiante le verá frustrado un día. Y nada más. Bueno, El modelo de- si sacan un modelo, No, esa, si sacan esa un es la modelo, cosa. sí, esa es la O locura, sea, la locura. el 90% No sacan el modelo. de la academia en física no lleva nada. Al final, porque ya Qué cuando locura. han terminado, a lo mejor ha salido una teoría nueva que ya Ha desmentido lo que estaba empezado a ver. o no desmentido, pero ya la jodo, que ¿no? puede explicarlo un poco mejor, a lo mejor. Y entonces ya esa es la tomada por todo el mundo. Y todo el trabajo que llevas haciendo Sí, tu vida no para sirve para nada. Te pegas un tiro para ver qué pasa. Exacto. Siguiente experimento. Sí. Experimento, bro. Nosotros miramos de eso, bro. Hay locuras, en plan, yo qué sé, partículas que entran en el agua y como en el agua la velocidad de la luz es menor que no sé qué, hace un Es shock el que no sé momento cuánto, de... Cherenkov, tal, pim, Es el pum. momento de Mario en el 64. La historia de Mario en el Es el momento, 64. es el momento, es el momento. ¿Te acuerdas de la historia del...? Sí, cuéntala. Es el momento, es el momento. Yo no me acuerdo ahora también de los detalles. De la Bueno, partícula de la luz. sí, era de... que era un pibe haciendo un speedrun del, Sí, que estaba del Mario 64. El speedrun para el público no friki, no gamer, es pasarse el juego en En el el menor menos tiempo posible. posible. Y nada. Y el pibe estaba ahí jugando y de repente... Estaba fuera también. Estaba, o le estaba No, sí, dando el sol a la consola. la consola la tenía con la ventana o el balcón o lo que sea dándole el sol. Y nada, y el pibe está jugando ahí y de repente él necesitaba hacer ciertos saltos, ciertos no sé qué y no podía batir el récord mundial. Y de repente, ¡pum!, Logro. se le teletransporta el personaje A una a plataforma que estaba más plataforma que arriba. era más arriba, que le venía mejor, que era perfecta, que era no sé qué, que era no sé cuánto. Y nada, y batió el récord y todo el mundo estuvo años, Sí, en plan, toda la comunidad estuvo años intentando, Entender. con software de Game Input, viendo cuáles habían sido los botones que había pulsado en el momento exacto para ver qué coño había pasado, qué truco había Acabaron hecho. haciendo hasta colaboraciones con universidades para intentar Sí, sí. entender No, y qué estaba pasando. ofrecían 2.000 ofrecían pavos rewards. para el que se Y diera cuenta de esa mierda. Y al final, trabajando con Nintendo, encontraron que si cambiaban el signo de un capacitor, que un capacitor básicamente puede ser o 0 o 1, es lo que se usaba antes para pasar de digital. Bueno, se sigue usando, de Sí, hecho. sí, sí. Se sigue usando ¿Son para pasar, un diodo o un capacitor? Ahora mismo es que yo en electrónica no estoy para muy pasar bien. de análogo a digital, básicamente. Si Bueno, le pasa una sí. corriente es 1, si no le pasa es 0, Sí. o al revés. Y entonces lo que pasó es que había dado la casualidad de que había podido pasar una partícula energética galáctica, galáctica significa que es de origen de nuestra galaxia, puede ser el Sol, puede ser otra estrella a es tomar probable por que culo, fuera lo más fuera del probable Sol. de fuera. Qué locura eso. Que consiguiese pasar el Sun Wind, que es una barrera viento protectora solar, el viento solar, que es una barrera protectora de magnetismo que lanza el Sol y mantiene todas estas cosas a raya. Consiguió pasar la esfera magnética de la y Tierra. viajó a lo mejor, que todo lo de que se habla poco, Sí, viajó sí. a lo mejor 14 millones de años por el espacio, el deep space, tal, o algo así, que a lo mejor viene de nuestra galaxia y es un poco menos, pero bueno, un poco menos, no, no. es menos, pero Viajó por mucho. probabilidad puede ser perfectamente que sea una partícula de 14 millones de años para coger y hacerle el gameplay de su vida al puto de turno que estaba Sí, haciéndose sí, el le gameplay cambió de el Super Mario capacitor 64. en ese Es una momento locura. exacto. Que le cambió justo Y- el bit y exacto que pumba, indicaba y la lo- posición vertical del jugador, entonces de repente ¡pum!, se le subió y le puso al jugador en la posición exacta. Eso es demasiado loco que haya pasado. Es que Sí. es una locura, creo que pasaron unas elecciones en Brasil o algo así también fue, pero... Sí. No, una mierda de esa, yo qué sé, bro. Qué locura eso. Pero vaya. Sí, por supuesto. La señal internacional. Pero
Pero por eso, que al final, a base de estadística, sí, todo puede pasar. No, ha sido muy amplio eso. Bueno, no me voy a meter ahora. No me Pero quiero es mojar. real, ¿Sabes es qué? real. Le voy a meter un trago de cerveza y voy a enfriar un poco el cerebro. Un trago de Blue Label, Blue Label. nuestro patrocinador. El patrocinador del podcast es Blue Label, se me olvidó. encantaría, bro. Me encantaría ahora estar tomando un Blue Label. De hecho, podríamos haber fingido que estábamos tomando Blue Label porque nadie lo va a ver. Pero Estamos tomando Blue Label, perdón que es tarde. estamos tomando Blue Label de Johnny Walker. La etiqueta. ¿Ustedes negra. creen que las ventas de Blue Label se han disparado después de Seguro. Seguro. Yo he estado por Pues sí. comprarlo casi, imagínate. Todos. Y eso que estoy en exámenes, imagínate. Estás hablando de ello, ¿no? Sí. Estamos haciéndole Blue Label, aquí queremos... Sí. Eso es verdad. Royalties. Gregorio, el podcast es tuyo, pero si a ti te dan un poco de money o alguna mini botellita de minibar de Blue Label, yo quiero Te lo algo juro de que eso. sí. El día Yo que me quiero den algo algo por este podcast, me compro una botella de Blue Label y la tomamos. de eso. Sí, bro, me Sí, parece sí, sí. correcto. Primer ingreso. Bro, yo tengo 20 pavos de lo de la música y todo eso. De YouTube. Bueno, está bien. Nos faltan como, ¿cuánto cuesta? Como 180. Inferno, buscarle los que no les Es verdad, hayan escuchado, publicidad. Inferno. Sí, Eh, hablemos de Inferno, eso. Helonet. Es como escribir inferno pero sin i. Pum. Hablemos Y de ya eso, está. Fer. Preséntate tú ahora sí, ¿quién eres? Tú no te presentaste, weón. A mí se presentó y tú no te presentaste. Ah, pero yo le dejo a mí tener toda la función, bro. Él es suficiente para el podcast. Yo soy Fernando. Es que esto es Alcohólicos Anónimos. Yo soy Fernando Rodríguez y. DNI, número DNI 45 tal. De la Y- isla del entretenimiento. Claro, de la isla del entretenimiento. Pero vengo creo que directo. la isla del entretenimiento, pero República Dominicana. Da igual, ellos que descifren la isla, bro. Sí. Yo lo dejo ahí. Yo De el la acento isla. creo que lo he dejado bastante claro, pero igualmente. Pero yo creo que la gente de la TAM no puede, no creo que, o sea, saben que eres de España, pero no, Da no igual, que creo que piensen sepan. que soy de una isla de la costa de Venezuela, bro, desde donde el pibe este planeó el golpe de estado. De las Antillas, de cómo se llamaba, de Guayno. Lo que tú me digas, hermano. Del Esequibo, bro. Te lo compro. No, de las Islas Canarias, para la gente que no sabe. Okay. Igual de pronto ni van a saber dónde es las Islas Canarias, pero están por ahí. Del Quevedo, el pibe del Quevedo, que es lo único que conocen esta gente, supongo. El pibe. Bueno, y además de eso, Además, Estudio un científico loco. Ingeniería con este hombre, con el Emilio. A ver si nos sacamos ya esta mierda. Muy y duro. hago canciones de rap y hago instrumentales. Y el Gregorio Sí. me grabó un vídeo chachi. ese vídeo me gustó. Ahorita lo compartimos. Venga, con esto. venga. Estaba Cuando divertido. subamos esto, tío. compartimos tu perfil con una canción. Ok. Para que Queremos la de gente promo. vaya a Me llevo conocerlo. promo gratis, me llevo podcast. Este Sí. podcast es todo oro, bro, que lo Sí. sepas. Tiene Sí. intelecto, tiene risas, tiene tristeza, tiene lágrimas. Tiene todo, bro. Creo que hasta ahora no hemos echado lágrimas. No, todavía no. Pero luego llegarán las mujeres y nos pondremos todos a llorar. Sobre el tema de las mujeres. Pero sí, vamos a ver tu música, Fer. Ok. Vamos a ver tu música. A ver qué más podemos decir. Yo estaba también. No sé si podemos hablar de esto, de lo que ustedes están haciendo con su emprendimiento, o eso es top secret. Sí, relativamente. O sea, podemos decir que están haciendo algo Estamos haciendo chévere una con el cosa para el espacio. espacio. Qué interesante, dejémoslo Sí. ahí para que la gente después no nos robe. Pero bueno, no, más bien hablemos de lo que puede hacer un ingeniero. todo rápido, todo muy Un ingeniero. O sea, ¿cuáles, digamos, los pasos de carrera de un ingeniero espacial? Estudiar ingeniería. Trabajar en la NASA, trabajar, ¿cómo se llama la de Europa? La ESA. La S. La ESA. O A ver, montar, pero en o montar realidad un lo que te emprendimiento. cuadre, Sí, a ver, Lo que te cuadre. hay muchos Fórmula 1? ingenieros. No, porque nosotros no damos tanto aerodinámica. Ok. Entonces, podríamos. A ver, por poder Y podríamos. CFD tenemos, hermano. Sí, sí, pero por eso porque lo hemos hecho aparte, porque estuvimos haciendo un proyecto con otro grupo de la universidad que estuvimos diseñando un barco de carrera. Ah, sí, me carreras, acuerdo. que hace poco quedamos segundos Sí. en Mónaco. Felicitaciones. Que a ver, que también, como anécdota graciosa que no determina nuestra calidad de ingeniero. Sí, me acuerdo cuando estaban haciendo las simulaciones de Que eso. había, exacto, que teníamos el barco que tenía fuerzas horizontales, chachi, en plan, la lateral, chachi, la trasera, tal, lo que sea, chachi. Verticales. Pero tiene una fuerza vertical debido a ir hacia adelante, en plan, debido a la corriente en contra, Sí.
tenía una fuerza vertical De 1000 toneladas, Miles de o- toneladas. sí. En plan, cuando nada más acelerara a 1 metro por segundo, medio nudo, lo que sea, tal, volaba. En plan, pero volaba como si un gigante le metiera una patada debajo y saliera volando, bro. Pero se levantaba literalmente, o sea, O sea, como- eso es sino lo que que- nos decían los números. Sí, Los sí, números sí. que nos devolvía es que estaba mal hecho. Estaba mal hecho, estaba mal Y hecho. entonces salía que a esa velocidad Se la levantaba. fuerza hacia arriba en el barco era Pero, eso, miles de ¿alguna toneladas. vez vieron un video del barco andando? ¿O lo han visto en vídeo? Bueno, no, un Sí, vídeo sí lo sí. vimos. Sí lo vimos. Y yo me vi los No, streams. no, el este- vídeo está... como bien te imaginas, no volaba. No pasa, obviamente no rompió las leyes de la No se física, ¿no? levantó el barco. Pero Hombre, es que se va con mi hermano. Pero sí, a ver, si no... En finanzas, no me acuerdo, en Manchester la mayoría de los que... ¿Finanzas? Wow, sí, no- la no lo mayoría de la esperaba. gente... A ver, números son Yo números. no tuve Sí. finanzas, hermano. Bueno, Pero no la lo sé, mayoría no de lo la sé. gente que venía a hacer career days de las compañías que Eran venían financieras. eran bancos. De hecho, Leoní ha acabado trabajando por un banco. Sí, o No, cualquier un cosa montón de de consultoría, o sea, tienen un mundo Sí, muy abierto. consultoría. Sí, todo. yo tengo un par de colegas en consultoría. Luego Que a mí no me llama de todas formas. A mí no consultoría. mucho, pero a mí depende de cómo hagan el trabajo. O sea, no me llama para nada. Yo prefiero trabajar en propulsión, en una empresa Sí. desarrollando un pedazo de motor o algo así, que es lo que más o menos me gusta. Un motor, Bro, ¿no? los motores de cohetes, incluso si las asignaturas las odio por culpa de estos Sí, sí. profesores de mierda, Un bro, motor de- verse un vídeo en YouTube que te ponga un motor encendiéndose. Sí, es, sí, que, entiendo. es superpoder. Eso Pero que es- es bueno, hablando de superpoder. eso- De los cohetes, ¿no? Son bastante hablando de motor de un cohete, de cualquier cosa. Sí, A sí, ver, o de avión o algo, pero prefiero un cohetes, cohete. mucho más. Ayer tuvieron el test firing del nuevo motor de Blue Origin, que es la compañía de Ya cohetes ves, lo había dejado para verlo. ¿De quién? de Jeff Bezos, Ok. que está intentando hacer la competencia a SpaceX de Elon Musk. Pero es para turismo, no turismo espacial, o para qué es. ¿Qué quieres más o decir? menos. No, porque O sea- intentan conseguir contratos de la NASA que Joder. de hecho se quejaron al Congreso porque se lo habían dado a SpaceX en vez de a ellos. Pues tuvieron ayer una de las primeras pruebas de su nuevo motor y reventó. Está yo. Reventó. Pero creo que eso es una cosa normal de esa industria, ¿no? O sea, Hombre, eso sí, claro, fallas, pero porque fallas, fallas, obviamente fallas. existen motores que se han usado muchas veces, pero es que las misiones son muy diferentes. Tú con un coche puedes ir tanto de aquí a la panadería como de aquí al sur de Italia, Siberia, si sale de la si polla, quieres. y a Siberia, Sí. si quieres. Tú un cohete tienes que diseñarlo Sí. muy específico en general para la Ok. situación. Y Si vas a ir para acá, si vas a ir para allá. no todos los cohetes que se usan para lanzar cargo o satélites o lo que sea se pueden usar para personas. Ok. Porque esa es otra cosa. Sí, es una cosa muy normal que revienten cosas, pero en la fase de desarrollo. Para que seas certificado que puedas lanzar de verdad cosas y tener contratos de lanzamiento, tienes que tener un porcentaje de acierto éxito. del 95%. Era O solo sea, para cargo. Él con esta talla de cohete se jodió, ¿no? O sea, pero... No, porque No, eso es no, en o sea- testing. En testing no pasa nada. Ok. Es en lanzamiento. O sea, ya cuando es oficial, cuando Sí. ya se haciendo una misión oficial Cuando de ya transporte lanzas o algo el así, tal, no puedes fallar ni una vez no porque... puedes fallar. Y luego para personas es del 99,9%. Sí, No, pues es lo del una Challenger persona- fue tan importante que cambió Cambió, completamente sí, la la forma en la industria. que... bueno, la industria y Pero eso. ¿qué fue lo del Challenger para las personas que de pronto no saben? Pues Yo- cuando- estaba mal... ¿Cómo era la...? Reventó O sea, un se estalló un O-ring. cohete. O sea, sí, lo que pasó es que tenía... que fue el- saliendo, literal, ¿no? O sea, no había salido a la Tierra y se estalló. Sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo era el Daniel nombre? Clevis, eso No, mismo. el nombre del O-ring. sistema. Eso fue como Ah. hace cuánto, 15 años. Buah, era el Thermal No, Lightning. el Solid del Rocket. sistema entero de lanzamiento. No Challenger, el Challenger era un... Era un... Ay, se me fue el nombre, ya ves, hermano. La lanzadera. Sí, era el- una lanzadera espacial. Space Shuttle. Space Shuttle. El Space Shuttle, eso fue como hace que, como 15 años más o menos. Mucho más. En el 83, Fue en el 80 y pico. 87, En serio, yo pensé algo que así, hacía como no los me 2000. ¿Cuándo fue la Que última vez que además se existe estalló un uno? universo paralelo no muy lejano en el que En No el que- en vez de recuerdo. ir una señora, una profesora o Sí, lo que es fuera, verdad. que era por feminismo o por lo que tal que la mandaron, iba a ir en un truco publicitario o lo que sea, iba a ir, ¿cómo se llama? El pajarazo ese De McDonald's. El pájaro de McDonald's, el Sí. pájaro de ¿Cómo que McDonald's. quién es el padre? No, el de McDonald's, el de Sesame el de Street. Barrio el de Sésamo, Street. el de Barrio Sí, el de Sésamo. Barrio Sésamo. El pajaroto ese, Y ¿cómo ahora se llama? mandaron el cohete. Sí, porque estaban cayendo los ratings de cuando los lanzamientos, Sí. la gente no lo veía y ¿Cómo entonces se dijeron, llama? ¿cómo podemos hacer que a la gente le interese? Entonces, Y lo querían meter en el cohete. una de las cosas fue eso, pero al final fue la profesora. Entonces, hablando de universos paralelos, Sí. existe un universo paralelo
no demasiado lejano del nuestro para todos los que Para pueda nada, haber, sí, sí. en el que Plaza el jodido Sésamo. pájaro ese polludo enorme Sí, amarillo Plaza Sésamo. ha muerto Reventó. en un cohete espacial, una de las misiones espaciales más importantes. ¿eh? Sí. Y después de eso, entonces las reglas cambiaron. o sea, Cambiaron, sí. Y la Y inversión también cambiaron los bajó, solid ¿no? rocket a No. los hybrid y todo eso. ¿no? La No inversión cambió, no la bajó. inversión no cambió. Yo he entendido Hace que caso, le estaban- han bajado es- mucho la inversión los A últimos ver, años. no. O sea, tú miras los presupuestos de la NASA Han incrementado. y van subiendo año por año. ¿Ustedes ¿Tú creen crees? que Sí, sí, que lo dimos, cabrón, lo dimos en SSO. No me acuerdo. Iban subiendo año por año y bastante. Obviamente se le podía dar más. No, es verdad, Sí. claro, que el espacio cada vez Sí. es más importante, ya Sí. no solo para comunicaciones, sino para materiales, para tal, Y para reconnaissance, para todo. Y de hecho, se le podría dar más porque se estima que si se le diese el mismo budget que se le da a la Armada estadounidense, hubiésemos sí, llegado a Marte estaríamos- hace unos 20 tendríamos años. centro comercial en Marte? A ver, lo de Marte es un poco controvertido. Sí, es un poco ¿Por qué? controvertido, pero se estima más o menos que tal, Ok, es pero controvertido que se estima, pero ustedes creen que en cuánto tiempo va a haber una civilización en Marte? Pero es que la cosa es esa. eso, define civilización. O sea, digamos que Bien, yo pueda 4 ir a... científicos. No, que yo me pueda ir, digamos, un verano a Marte. Muchísimo. Mucho. 100 años. Ok. No, más. O sea, bro, las primeras, Como mínimo. las primeras colonias tendrán que durar 10, 20 años o al menos 5 años, 10 a ver si Como funcionan. estables. Y lo pongo en comparativa como por ejemplo con Jamestown en Estados Unidos, que fue la de las primeras colonias británicas y que duró un par de años Ok, y ya muchas de entiendo. ellas chaparon. Y yo digo, Marte es todavía más complicado. El viaje para allá tarda fleje, las comunicaciones viajan a la velocidad de la luz, así que tardan un par de segundos o minutos en llegar las Y ponerse cosas. a sembrar, a ser sostenibles allá, o sea, eso no es tan Hombre, fácil. luego la O sea, gente perderá la salud mental. Para completamente tener, loca. para tener algo tipo Blade Runner, Ujú. 500 años, tranquilamente. A no ser que haya de repente un... A ver, un boom tecnológico. O sí, un incredible leap forward de la tecnología y Que de todo. lleguen los marcianos. que- A ver si se puede programar a la IA para que ellos no necesitan oxígeno ni nada, a Sí. que vayan a Marte y la terraformen relativamente de alguna forma. Que Y se lo ha pensado. se consiguen, yo qué sé, que planten bosques, que hagan no sé qué y que los mantengan para que puedan sobrevivir en las condiciones hostiles y crean no sé qué. Y bueno, luego algo sobre que ayude todo con el cambiar, campo magnético sobre y toda todo, esa y mierda. cambiar el CO, crear una atmósfera más Por eso, terraformar, potente, sí. terraformar Pero en plantas eso se para que puede, conviertan o sea, el sí, dióxido sí, de carbono en por eso. oxígeno. ¿Ese y tal. avance tecnológico es posible hacer en cuánto tiempo? Es que no lo sé porque la tecnología es exponencial, bro. En plan, Exacto. ahora Es mismo verdad. lo de usar un móvil táctil era impensable hace Hace 40 15 años. años. o Ni 20. siquiera, Hace por ahí 15 o 20, sí. Hace A ver, 20 a lo 20 mejor sí, 20 porque años 20 era ya existía la 2003, tecnología para, 20 para los años. aceleradores de partículas y mierdas de esas. 20 años era Una 2003, locura. cabrón. 20 Pero el concepto hace ya 20 existía para lo militar y tal, para lo militar y tal. Pantalla- digo. Entonces ya se pantallas- podía traspasar. pantallas Sí, ok, entiendo. táctiles que estuviesen, que fuesen reliable y que se pudiesen fabricar de manera constante y Vale, ok, bien, ok, tan... 2006. Ok. Y eso es cuando vamos, creo que es 2006 cuando se lanzó el iPhone, no me acuerdo Pero eso exactamente. Puede es ser 2006, comercializado, por ya, eso pero- si ya es comercializado, la tecnología ha pasado ya un tiempo. Sí, pero, pero no, entonces pero no estaba Los adoptada. Marines. O sea, ¿cuántas veces vemos nosotros noticias de nuevo método contra el cáncer, nuevo no sé qué, nuevo no sé cuánto? ¿Cuántos años le quedan de testing No, para que ya sea pero- comercializado? Una vez está comercializado Aquí- ya ahí- es pero, otro pero ahí rollo. estamos mezclando cosas porque en No, la pero parte, porque en la sí parte que- de en la parte de medicina eso es otro rollo y los testing que tienen que ir es otro rollo de tiempo. Obvio, Esto no te obvio, influencia obvio. la salud, entonces no tiene que pasar eso. Pero bueno, digamos, o sea, Bueno, pero digamos... tiene que no explotar o no electrocutar al tío, yo qué sé. Bueno, ¿no? sí, Pero bueno, o sea, digamos, es cuestión, o sea, se puede llegar a que Marte se convierta en un país así, un planeta. a ver si no nos matamos antes. Bueno, Es sí, una vamos, grande. vamos a quitar el debate filosófico y Exacto, ideológico aquí sí. porque eso ya O sea, otra cosa. Es compartiendo posible. la base de que de repente el mundo todos se concentran en que hay que ir a Marte o que hay que mantener la Tierra, Sí. que tal, asumiendo eso, par de cientos de años como mínimo. ¿Ustedes creen que es cuestión de tiempo de que lleguen los aliens? ¿O no van a llegar? ¿O ya O sea, llegaron? por llegar pueden llegar, pero en lo que estamos nosotros vivos o incluso un Exacto. poco más. Si ya para la humanidad no O sea, se sabe espérense. si se ha visto aliens, Estamos partiendo de que La estamos u- aceptando que hay aliens, ¿no? O sea, yo acepto que no, hay aliens. Sí, o acepto sea, que puede yo haber creo- aliens que es perfectamente probable. Sería, creo sería que igual tiene que de haber- temible que hubiese aliens a que no los hubiese. Yo Uf, creo que esa daría es el una mismo muy buena tipo de conclusión. miedo.
¿Sabes que nunca había pensado en ese No, argumento? sí, Es sí, buenísimo. sí, eso es un mal rollo que te cagas. Sí, o sea... Es buenísimo porque pensar que somos los únicos. Y que somos Pero, la a única ver, aquí vida estamos entrando ya existente. en los límites de qué era, de Fermi o de alguno de estos que no me acuerdo, No me acuerdo. que ya ahí no me quiero meter. Los grandes ¿Cuáles filtros son y los- todo eso, son los filtros de la civilización, Sí. que son, yo que sé, primero que sea capaz de desarrollar vida molecular, segundo que esa vida sea capaz de desarrollarse hasta la macroescala, tercero Ok. que sea, yo que sé. O sea, son como los requisitos, sí, no. los requisitos que hay que cumplir Luego para que hacer sea, algo. que Sí, sea bueno, orgánica, que sea inteligente, que sea no sé qué. de la forma que vemos nosotros Pero la vida. un animal cumple esos requisitos, por ejemplo. ¿O un Claro, animal? sí, claro, es vida, Es vida, existe sí, como sí. vida. A ver, Ok, entiendo. la vida son... Buah, es que se nos Sí, claro. O sea, es que- Es que hay vida ya entras en una cosa muy O sea, es que filosófica. un alien puede ser como una fuerza, algo así. Bro, te pongo una- el caso límite. Un virus. ¿Un virus? Es un alien, puede ser. No, sino que no A sé, ver, la gente se no han, está de se han acuerdo. encontrado bacterias en Marte. No, bacterias no, Bueno, materia orgánica. materia orgánica. Materia orgánica. O sea, pero eso está vivo, ¿no? No, la No. materia orgánica puede ser No, el sí, alcohol o la se, gasolina. se encontró vida en Marte. y Restos se- que podían sugerir que había existido vida, pero que no era un Pero- 100% de tal. Y aparte, yo que sé, es un virus, por ejemplo, que es el caso tal. Un virus es básicamente una especie de proteína que tiene una proteína que tiene como sus lazos, no sé si ¿Genéticos o algo genéticos, así? no sé si genéticos, porque al final no lo tengo muy claro, pero es capaz de Autogenerarse o algo así. sí, exacto, de generar órdenes, por decirlo así, de replicar, De no sé hacer qué, las no sé cuál. funciones básicas, que son... Sobrevivir. No, o el sea, problema es ese, el virus no. El virus no es capaz por sí mismo. El virus Sí, no necesita tiene. El virus alguien, necesita. Una persona. No, pero no una. Un no, host, un exacto, host. no es que necesite una reproducción de tal o no sé qué, o que crezca. Me gusta, encanta esa palabra. Sí. Un host. O sea, él va a la. Él no puede reproducirse por mediante su especie, por decirlo así. Qué locura eso. Tiene que ir a otro, pero ya no como otro animal que sea un parásito y que necesite otro tal. No hay fecundación, no hay nada. Ellos no se fecundan porque O sea, tienen que ir a otro host. ellos van a otro Pues, host, le modifican en las mitocondrias, creo, o las partes en las que la célula se renueva y se The repara. powerhouse of the cell. Exacto. Qué locura Les es. cambian los genes para que esas células que están produciendo, Sean células como buenas ellos. o tal, produzcan virus. Qué locura. Entonces ahí empiezan a salir virus en cascada y empiezan a dominar siguientes células y tal hasta que tienes una infección y una fiebre. Y entonces ahí los matas. Sí, porque es lo que... Oh, exacto. loco. Entonces eso es vida. Hasta cierto punto, solo es una proteína envuelta en un fino casing de algún material que no me viene ahora, pero Qué locura eso es. es vida, porque no nace de un animal, crece tal, no. Pero tiene, o sea, tiene conciencia de No. sobrevivir o algo así. Esa es la es cosa, que volvemos no a entrar a se la cosa sabe. de O sea, no conciencia. bueno, no conciencia, no Su es como la propósito humana, es parasitar, no es como otro tiene- que su tiene un es vivir y propósito. reproducirse. Exacto, es Su como un propósito propósito. es parasitar, Pero aunque también tiene, se reproduce. tiene pero- movimiento, o sea, el movimiento... o sea, si Pero hay está algunos que ni moviendo- se mueven, No. hay algunos que se mueven porque, yo qué sé, porque yo tomo la mano, le toco aquí, tal, no sé Porque qué. tú Hay estás algunos que ni se moviendo, mueven. porque tú tienes un flujo sanguíneo que los mueve. Pero de porque pronto tú ellos no tienes- se mueven porque no tienen energía para moverse. Porque no tienen apéndices. Y algunos sí. Sí, Están algunos los que sí, aparecen pero- androides así extraños, que tú los has que visto. se enganchan, sí. Sí, esos algunos creo que se mueven, pero... Qué locura esas cosas. Pero sí, ahí entramos en otras cosas. Y Todo de eso todas para- formas, para decir que los aliens van a llegar. según cómo entendemos nosotros la física, porque esa es otra cosa, un alien entenderá el universo de una forma completamente diferente. Sí, o sea, un alien no necesariamente tiene como un cuerpo, un humanoide, puede ser cualquier cosa. No, puede ser cualquier cosa. Puede ser un según robot, un según como cuadrado. nosotros No, entendemos. puede ser mucho más diferente Sí, sí. de lo que tú crees. Eso es todavía cultura pop. Sí, Estamos sí, sí, hablando sí. de... Sí. O sea, Joder, hermano, yo qué sé. Sí. Sí. La única base, el único requisito que tenemos nosotros ahora para una vida es que tiene que ser basado en el carbono. Ok. Y todavía se cree que puede haber alguna basada en el Sí. silicio, Se aunque ha es más encontrado- inestable. se ha encontrado alguna ¿qué más? cosa es el silicio? ¿Sabes las bolitas que te vienen a veces en ropa que pone no consumir? Ah, do sí, not las eat? plastiquitas Esas, como esas, transparentes. La arena son Sí, silicatos. la arena es un Pero, silicato. ¿sabes? ¿Era un organismo vivo formado de eso? ¿O cómo Podría. Entonces, ser. podría tal, pero es que tú piensas ahora como, ¿y Sería cómo muy respiraría? ¿Cómo tal? A lo mejor es que no tienen Claro, esos procesos. esa es la cosa. A lo mejor es que obtienen Sí, es que su puede función ser- motora de otra forma. Y- Motora no, sino que les transporta la... Y además puede ser infinitamente Piensa que distinto. incluso los insectos, que son vida de carbono, que ya más o menos Sí. conocemos, hay insectos que respiran por procesos completamente diferentes, que Sí. Y que- apenas se pueden llamar respirar, que es porque el oxígeno Absorption, sí. entra en su cuerpo Sí. y se puede difundir Difundir, no sé, difundir
en el sistema, bueno, el sistema circulatorio sin necesidad Que de es a la cable. vez Pues es circulatorio y neumático, porque es lo que mueve, la mayoría de estos se mueven Sí, a pues base es que de- hay, por ejemplo, peces que se comunican por el campo electromagnético. Esa es la otra cosa. Nadie sabe cómo se comunica las hormigas o los insectos. Más o menos lo Sí, hay un entendemos, conocimiento. pero no entonces es otra cosa, que si lo llegásemos a conocer, no seríamos capaces de... O sea, igual de pronto ya los mismos aliens están acá y son tipo una hormiga. O sea, una hormiga igual uno no entiende tampoco. Sí, pero no, tampoco, o sea... No, un alien porque ya estaba acá en el mundo con Necesitas nosotros. O sea, al menos, puedo decir, según cómo entendemos la vida humana, necesitas al menos un volumen crítico para poder albergar, por ejemplo, un cerebro. Para poder, porque todos estos insectos no A tienen ver, cerebro en como realidad, tal. O sea, esa es la cosa. Ellos tienen un sistema nervioso central y tienen Exacto. como 4 cerebros distribuidos a lo largo de pero su médula digamos, espinal, pero- tienen ojos, tienen piernas, tienen como el mismo. O sea, son. Claro, pero eso es cosas- evolución convergente Pero- hasta cierto punto, exacto. porque es el sistema que funciona para sobrevivir. Pero concentran, yo qué sé, gran concentración de partes. Pero a lo En vez de mejor ser el- una esponja, piensa en una esponja. Una esponja, bro, No tiene ojos. está completamente No tiene nada. distribuida, es un ser completamente homogéneo. Todos sus sistemas están expandidos a lo largo de todo su cuerpo. Si tal tiene un estómago ligeramente definido, con un agujero enorme ahí, pero... Entonces, por ejemplo, imagínate que su mundo es acuático. No habrían desarrollado la capacidad de hablar como hablamos nosotros, por ejemplo. Hubiese sido, por ejemplo, más parecida a la de un pez, a la de Sí, alguna Hombre, cosa y así. si nosotros viniésemos de un pez O magnético, completamente diferentes. a lo mejor se nos daba la situación en la que Sentíamos los campos, en la que simplemente evolutivamente ya teníamos esa cosa de hablar magnéticamente y no nos Exacto. ha venido mal por alguna razón y entonces ha sobrevivido. Porque a lo y entonces mejor- nos comunicaríamos magnéticamente. que A lo quién mejor el sabe, campo ¿sabes? magnético en ese mundo es increíblemente fuerte. Sí. Y entonces son capaces de transmitir información de forma eficiente a través del campo magnético. Porque No, joder, vivimos en el agua salada Sí, y pasamos mensajes a través del agua salada porque es un medio conductor. claro, no, porque- eso es lo que decía antes, pero Qué loco. entonces Los aliens. Entonces, puede los haber aliens. tantas cosas y que luego, según nosotros como entendemos la física, tendrían que ser capaces o de haber construido algo que Una viaje muy civilización, algo así. cerca, que sea capaz de generar increíbles cantidades de O energía. sea, tendrían que ser muy avanzados Por ejemplo, tecnológicamente. un Dyson Sphere ¿Qué es un Dyson? La un esfera de Dyson. es básicamente es un concepto teórico en el que se ponen, no lo conozco muy bien, A ver, pero se pone como se una ponen especie de muchos- paneles solares súper eficientes Sí, alrededor de una Sol, estrella. en una estructura esférica que rota alrededor del Sol. Tapa parte del Sol, obviamente, para ciertos planetas y para todo eso. Pero de tener una energía. Pero claro, al final el Sol Estúpido. genera Claro, eso cada segundo con- 10 al poder de la 26 26 vatios o vatios, 24 sí. vatios. Qué locura. Ya el poder de 26 es 10 seguido de... 26 26. euros. Bueno, cero. 1 seguido de 26-0. Sí. ¿1 o 10? 10, No, 10 seguido de A ver, 26 que ya la Por diferencia eso. se me come. O sea, es demasiado. Sí. Es un número que uno. Entonces, que no puedes entender, bro. o sea, tú piensas que Pero los eso es paneles posible de solares... hacer, o sea, tiene que ser un costo. Eso, gigantesco, claro, eso una es, locura. eso es uno de las señales de, o sea, las La civilización civilizaciones, tipo dos exacto. o algo Las así. civilizaciones se categorizan en tipos, depende de ciertos Pero eso no puede ser como checkpoints. algo de ciencia ficción, esto que nace así, o sea, es A un ver, No, proceso. es ciencia hasta cierto punto ficción, ciencia obviamente, pero pero- es teoría. O sea, es posible, entonces Sí. se considera como algo que se puede llegar a hacer. Algo de la escala de Kardashev, creo que se llama, y es lo que determina técnicamente, en plan, es que no es que hable de tecnologías explícitas, aunque obviamente se comenta mucho lo de la Sí. esfera de Dyson, lo de no sé qué, no sé cuánto, pero básicamente se miden métodos en cosas de energía, en plan, si yo no me acuerdo cuántos julios había o cuántos vatios o lo que sea, pero te decía como, si eres capaz de conseguir toda la energía de tu planeta eficientemente, eres una escala 1, nosotros Y estamos es a punto que de 0 o lo que sea. Nosotros podemos hacer eso Tú hoy en día, piensas ¿no? que los paneles solares comerciales más eficientes hoy en día están al 30 y pico por ciento. O sea, nosotros de estamos eficiencia. lejos todavía de llegar a ese número, de consumir el 100%. No, de porque por energía. ejemplo en otras cosas estamos al 90 y pico por ciento, 99% Ok, incluso ok. en algunos sistemas. Entonces estamos más o menos cerca de tal. Sí. Luego los segundos son los que son capaces de consumir la energía de su sol.
Increíble. Y luego los terceros son los que pueden conseguir la energía de otros sistemas solares y luego tal. Y yo creo que igual por nuestra naturaleza, si llegara a llegar un alien, digámoslo, humanoide, lo mataríamos en un segundo. Yo no, o sea, Una a lo escopeta mejor, depende de dónde a lo aterrizase. mejor, pero no creo, porque si llega él, que nosotros no hemos llegado, Si sería llega tan alien, es más... poderoso, Exacto, es tan verdad. poderoso que yo creo que los líderes mundiales dirían Nos como... tocaría hacernos los Claro, franquis. o sea, si yo soy capaz de pensarlo, supongo que nuestros amigos líderes mundiales, no los presidentes, que son un poco gilipollas, sino los que están detrás, los que de verdad hacen cosas, Los Illuminati por ahí. sí, los Illuminati, masones. supongo que dirán en plan, calma. Calma. Eso Aquí es- no queremos morir. Eso es algo que es real. O sea, si ellos ya son capaces de llegar es porque son capaces de estallarnos en un Exacto. segundo. Completamente. Porque la segunda opción que tienen es que sean capaces Hombre. de controlar agujeros negros. Y Se poder los hacer pueden wormholes y poder hacer Que- cosas así. Hombre, si yo alguna vez ya que he salido en Manchester por la noche con un palo o algo para que no me peguen, imagínate la nave que vayas a otro sitio, algún cañón de plasma súper locardo tendrá encima, ¿sabes? Entonces- Tendrán una fuerza increíble. y encima si saben manejar agujeros negros, Y bro, ¿qué si pollas tienen- no pueden hacer? Si tienen la capacidad industrial y planetaria de crear simplemente naves para enviar a otros planetas Sí. para ver qué hay. Sí, ya son en otro nivel. Eso hay, por ejemplo, una teoría que no es parecida a la de Dyson Sphere, pero es también de ese estilo, que es, al final tú podrías transformar el sistema solar o cualquier sistema, Sí, tienes ese poder. lo esa podrías energía. transformar en una nave espacial por sí solo. ¿Cómo así? ¿Cómo lo vas a Curvando el mover? espacio-tiempo. Bueno, Muy bien. y más fácil, o sea, si tú en vez de usar la energía que tomas del Sol en estilo de Ajá. Dyson Sphere, lo tomas para crear jets, Sí. para crear una salida de energía que te empuja en una dirección Pero, concreta, ¿cómo sería el vehículo que empuja el universo? O sea, como que... Sí, hombre, sería la millones estrella. de- Sí, sería la estrella. O sea, sea, la al misma final, estrella tú impulsa- piensas que el 99% de la masa del sistema solar está en la estrella. Wow, eso no lo sabía, qué locura. Entonces, o 98% era. Bueno, un poco igual más es o menos. mucho, o sea... Está en la estrella. Entonces, si tú empujas esa estrella, Se mueve por todo. fuerza gravitacional, vas a mover el resto. Pero, digamos, si se mueve esa estrella, nosotros nos estallamos en un segundo, ¿no? ¿No? De hecho, el Sol Se está moviendo. podría transformarse en un agujero negro y nosotros no nos moriríamos. No nos moriríamos Ah, por moriríamos ser... de frío. Exacto, pero no Sí. moriríamos porque nos tragase el agujero negro. serio? En serio. Claro, porque el agujero Ah. negro tiene la misma masa que el Sol, entonces la órbita es la Exacto, misma. no puedes crear masa de O la sea, no va nada. a cambiar, no va a cambiar... La no cosa es que cambia. a lo órbita mejor sería el la Sol, la cosa es que el agujero negro a lo mejor me diría que es imposible que se forme... Sí, o sea, Me diría de 17 centímetros, una mierda así era, o un poco más, yo qué sé. no, eso es el neutron star. La Tierra, perdón, creo que era 17 centímetros. Esto, pues yo qué sé, 3 metros, tío. Me diría... Sí, Sí, de el diámetro. el diámetro del agujero negro, el diámetro del agujero en el que Porque si primero algo se entra tendría no que puede salir compactar. jamás, sería de 3 metros, una mierda. Si no me acuerdo cuál era la movida, pero era el diámetro de Schwarzschild, que lo calcule el fan que quiera calcularlo, hermano. Porque yo no me voy a poner a calcular. pero eso, al final la energía gravitacional sería la misma. Lo que Ok. pasa es que nos moriríamos porque dejaríamos de recibir energía. Sí, Que además, o sea, si el sí. sol desapareciera, Congela. nosotros tardaríamos 8 6 minutos. en sí, darnos 8 cuenta. minutos. Entonces, pues. Nos quedan 8 minutos de vida, si de repente probablemente. la Sí, Tierra sí, sigue sí. con el sol, nosotros no nos daríamos cuenta, no había forma de darse cuenta. Hasta 8 minutos después. Porque es lo que 8 tarda minutos. en Exacto, llegar porque la la luz. información viaja a la velocidad de la luz. Pero que sería, oscuridad total y ya se nos morimos del frío. De repente se sí. congela todo. Sí, sí, no, aparte, y si el sol se va, si no es agujero Sí. negro, sino que si el sol se va, nosotros empezaremos a viajar a Sí. la deriva por la Nos, galaxia. nos podríamos chocar contra otros planetas, depende de la alineación. O viajar eternamente. o en viajar la oscuridad, eternamente. Tan oscuros que no seríamos capaces de ser detectables porque Exacto. no hay luz externa. Pero No igual existe. ya estaríamos remuertos. Bueno, o sea, sí, sí, habría todos emisión, estaríamos muertos. habría emisión. vamos. Bueno, a lo mínimo de emisión infrarroja cada vez Sí. menos porque la Tierra cada vez Exacto, está se va volviendo más fría. enfriando más. Pero fría. No, sí, o sea, una temperatura que no entendemos. Y además cambiaría, No, sí, ya entendemos. cambiaría todo, o sea, los ciclos... Se congelaría. La Tierra, temperatura más piedra. fría del mundo, Gregorio, es menos menos 51. 273,15 Ah, bueno, vale, pero eso no- grados centígrados. ¿En dónde? No, ¿En pero los eso- polos? del No, universo. la temperatura más fría físicamente Eso es el posible. 0 Kelvin. se Ah, en llama. todo, En todo, en A plan, esa temperatura se dejan de Las mover partículas las moléculas, no los vibran, átomos, se dejan de paran. vibrar. O sea, eso es muerte literalmente de todo. todo se acabó. Que eso no llegaríamos a eso en la Y que Tierra. tampoco se puede llegar a eso, No, teóricamente. es un límite Entonces, teórico. Lo más frío Sí, que ha porque no creado... existiría nada, ¿no? O sea, no. 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 Lo más frío que ha creado el ser humano estaba muy cerca y fue uno de los... No sé si ha sido el James Webb o el anterior telescopio que estaba enfriado criogénicamente
y ese llegaba a menos 270, creo. Jesús. Pero porque estaba, claro, en deep space, donde no había nada, usaba unos radiadores enormes para poder estar tal, y además usaba helio para enfriar. Que además, helio líquido. A mí me moló que lo de la... Siempre se dice como cosas inimaginables. Temperatura del sol, millones. Sí, todo es no sé cuánto. Todo es infinito, todo es tal. Pero de repente la temperatura mínima, menos 263, Exacto, en plan, joder, aquí mismo, como tengas frío, te hacen menos 10 grados ya. No está tan lejos. Que, a ver, No suena tan para- loco, ¿no? O sea, No, son no, 73, Para no las suena tan- estrellas tenemos también límites de masa, que son 100 veces la masa del Sol. Vale, sí, pero ya estamos tirando por unos números bastante más altos, Sí, sí. menos 260. Sí, No, los obvio, 73 pero- no suena como una Pero locura. que son igual de no conseguibles. De Ya, no, ya, ya. Porque no hemos Claro. encontrado nada Que sea más en grande de el... ese tamaño. No hemos encontrado nada que es tan frío. No hemos encontrado nada que haya llegado a menos A lo mejor de repente un 273. día encontramos algo que sea menos 274 y nos quedamos todos así. Se cambia la Pero biología. sí que hemos encontrado estrellas que sean 100 veces más grandes que el Sol. Pero tengo una pregunta ahora, es que estás hablando de esto, que no sé si tenga sentido. O sea, digamos, la Tierra está en una galaxia, la galaxia está en el universo, ¿y el universo está en qué? No se sabe. Está. Está en continua expansión. Pero eso no hay Eso nada que es lo física tiene, teórica, o sea, El universo es el plano material en el que se mueve todo. Pero siempre tiene que haber algo que tiene al otro, o sea, adentro del No universo. tiene por qué, algo- bro. Las cosas tienen fin, igual que la temperatura que tiene menos 273. No hay ok. nada en Por el ahora no se universo sabe. que sea infinito. Nada. Aunque los números sean Aunque haya números que puedan ser cerca, infinitos, ok. no hay técnicamente. nada. A ver, bueno, el espacio, plan, la capacidad de la que yo me puedo Pero es mover que el infinito, horizontalmente en el universo. esa es otra cosa, que el infinito no es un número como tal, es un concepto. Tú no puedes dividir entre infinito, no Sí. puedes multiplicar por infinito. Es un concepto matemático. Y cuando ya te metes en física, es aún más un concepto. O sea, O sea, ujú. todo en el universo, hasta la expansión de las galaxias, Llega un punto máximo. tiene algún tipo de Hombre, pérdida. Y es verdad que si tú consideras la velocidad de la luz o posibles picos que se hayan visto de variación en velocidad de la luz por fenómenos cuánticos, lo que sea, técnicamente el universo tiene que ser finito también. Sí. Y que luego, o sea, el problema es que aquí están otras cosas que todo no manejo. lo que nosotros hemos observado tiene algún tipo de pérdida. O sea, si tú mueves la mano en el aire, tienes una pérdida por la fuerza, Sí. por drag, Claro. por resistencia. Incluso las galaxias cuando se mueven se oponen resistencia. Eso quiere decir que al final llega un punto en donde no se puede más. Llega un punto en el que la Efectivamente. resistencia iguala a la fuerza en la que Claro, se está moviendo. sé que hay. No, Entonces pero se ahí- queda ahí y si no hay cambio se queda en equilibrio. O sea, si igual- hay cambio de una, empieza a bajar. O sea, se va. Eso puede llegar a pasar. Pero es Que que el la universo cosa- va así y después se vuelve. A ver, Sí, la teoría Big del Big Crunch ese. la teoría del Big Bang tiene inicio y fin. ¿Y cuál es el fin que se Hay vuelve varios todo? fines posibles. O Está, sea, que se- está el yo qué sé, el Big Sad. Sí. Había uno que no me acuerdo cómo se llamaba, bro. Que es un físico triste. Era una en la que el universo se expande tanto que se sigue expandiendo o se queda incluso estático o algo, pero que al final, eso, las estrellas se acaban muriendo todas, se convierten, las que se tengan que convertir en agujeros negros, lo que sea, tal, pues vale. Y se consume toda Sí. la materia que hay en el universo, porque O sea, se ni se apaga crea ya. ni se destruye. Sí. Llega un momento en No, el que... y los que quedan, los agujeros negros, algunos van muriendo y no se terminan de comer a los planetas errantes o lo que sea, y simplemente quedan rocas flotantes. Rocas flotantes no. en la eternidad. O ni siquiera, al final la Qué masa mierda. tiene... Hay una masa O sea, el finita en el planeta, universo. eso es verdad, algo pasará en el Entonces, planeta que se acabará desintegrando, algún tipo de erosión. hay o lo un que sea. punto en Erosión magnética, una porque cantidad, todo es magnético. exacto, en una cantidad de años que no se puede ni calcular, en el que todas las reacciones químicas, físicas, todo Sí, la entropía. hayan llegado, la entropía haya llegado a su final. O sea, Qué locura. se acabó Sí, y él ya lo está. que dijo ahora que está moviendo su mano. Sí. Tú cada vez que haces un proceso y no es 100% eficiente, que además es imposible. Lo que ¿verdad? he hablado 100% antes, que yo eficiencia, siempre... parte de esa energía que tú dices como, a ver, es conceptual, pero existen fórmulas, en plan, tú puedes calcularlo en fórmulas, aunque sea algo relativamente conceptual y tal, Sí. tú lo puedes calcular.
eso es una cantidad que se genera y que es irreversible. Incluso si yo deshago el movimiento, Estás solo generando estás aún generando. más. Siempre es positiva. Nunca se resta. Cualquier movimiento en el universo que se ha causado debido a una interacción entre dos cosas o lo que sea, siempre genera algo de eso. Y siempre se está generando hasta que en algún momento se acabará. Llega a su límite. En plan, se acabará la energía, Y todo ya. se habrá exacto. convertido Todo en se- entropía o lo que sea, en entropía que sería básicamente gasto, Nada. y ya está. Que no lo estoy diciendo bien, aquí estoy patinando, no Sí. quiero que No, nadie pero sí. aprenda de este Nadie podcast, aprenda. por favor. Sí, sí. Pero se entiende, o sea, que llega un punto en donde ya... simplemente se eso acabó, es se la apaga. muerte térmica del Como universo. apagar, que como eso apagar es... algo. Sí, literal. Todas las reacciones químicas se mueven por diferencia de potencial, diferencia Todas de las no sé qué. reacciones, Todas las todo. reacciones se mueven por diferencia de potencial, de no sé qué, no sé cuánto. Qué locura todo eso. Habrá un momento en el que Deja ya de no, haber, claro. ya no habrá diferencia térmica entre diferentes átomos, porque la primera ley de la termodinámica es que, creo que es la primera, que todas La se gente- igual. la gente Sí, no sí, sabe, sí. es la primera. Ustedes saben. Pues la gente no sabe, pues decir es la primera y la gente habla. Y la gente que lo haga Sí, fact-checking, bro, y me denuncie, tú bro. tienes Es la primera. seguidores inteligentes, está claro, Ustedes seguro. dos. Una gran audiencia, una gran Sí, audiencia. una gran audiencia inteligente. Yo creo en ellos. ¿Ustedes qué piensan después de toda esta conversación y después pensar que hay gente que mañana se tiene que despertar y ir a trabajar? O sea, la vida no es una mierda, ¿no? O sea, Es lo que como no hay, tiene es lo que hay, sentido. Eso es lo que toque. No tiene Nosotros sentido, o sea, es tan, Despertarse y estudiar. tan gigante. Exacto, o sea, el universo es tan gigante fuera de esta bola de tierra que está flotando. Si aquí y... pensando, diciendo, no somos nada, no somos Eso nada, es. no importa nada lo que hagamos, podemos hacer lo que sea, vamos a estudiar. Pero a mí esos argumentos no me gustan, porque es todo relativo. O sea, Sí, es verdad. todo También. relativo, sí. En el cómputo global del universo a lo mejor no importa, pero En el personal sí importa. y en el del mundo y en el de la gente alrededor, o sea, tú estás teniendo, al final sí que estás teniendo un impacto. Al final uno es un en universo, vidas, ¿no? claro. O sea, lo mismo es un O universo. sea, eso es lo de, si el universo es infinito, todo el mundo es el centro del universo. Exacto, o sea, ¿cuál es la posibilidad de que adentro nuestro virus haya un virus que esté discutiendo esta conversación y diciendo estamos adentro de esta persona? A ver, es más difícil eso, pero es más probable que haya alguien en otro planeta lejano teniendo un contacto, un pensamiento filosófico similar. Porque, a ver, todos los animales de la Tierra, bro, bueno, los mamíferos, por ejemplo, los que son más similares o algo, todos tienen como una especie de desarrollo intelectual que es, obviamente, con cosas más y cosas menos, pero Los chimpancés nos destrozan en short memory. por eso, ellos tienen, no, y las ballenas en Sí, sí. ubicación y los depredadores en sigilo y combate y lo que sea, vale. Supervivencia, todo, seguro, vale. Pero lo que estoy diciendo es, todos vemos que un desarrollo, por ejemplo, un perro, un tal, un no sé qué, cuando tú los expones a diferentes estímulos intelectuales, en plan, sea gestos, comunicación, tal, lo que sea, ellos Reacción. reaccionan como un bebé, como un tal, lo que decíamos, en plan, como que tienen un intelecto que notamos que obviamente diverge por sus ciertas ramas, pero tienes una rama principal. Entonces, si los aliens existen y se tienen que enfrentar a condiciones relativamente similares a las que tenemos en nuestro planeta, relativamente, puede haber cosas muy Pero diferentes. que, claro, esa es la cosa, que ellos llegarían Puede que- aquí y se encontrarían una cosa que, no han lo más visto. probable es que no hubiesen visto nunca. Eso también lo he escuchado, es que de pronto nos están monitoreando pero no quieren intervenir porque están viendo como, bueno, Como que sí, a ¿qué, ver qué es hacen esto? O estos sea, primates. no, pero inteligentes. más, primates, más ¿qué que, primate más dice que eso? eso, decir, ¿Qué coño es ¿qué esto, coño bro? están haciendo? ¿Qué Sí, tienen? ¿Por qué tienen una sustancia que se les estira y además como apéndices Sí. extraños con los que Es cogen suave, cosas? fuerte, sí. Que además tú piensas que cualquier civilización Pero- que nos esté viendo no nos está viendo a nosotros. Está viendo todo en Está general, bien, ¿no? no, Si está muy vi- lejos, está viendo los dinosaurios o incluso el origen de la Tierra. Pero no es verdad. Porque la información claro, no la viaja luz, más rápido. la luz Está tarda, lento. tarda tiempo en llegar. Por esa es la misma razón por la que nosotros podemos observar ciertos eventos cósmicos, como sea la creación de una nueva nébula, de una cosa así, que es... Pero independientemente de eso, ¿ustedes no creen que ellos, si son así de duros de llegar acá, al menos matemáticas tienen que, o sea, el Es que concepto esa es de la cosa. matemáticas La es Pero matemática puede que la tengan, pero yo no sé cómo ellos Pero exacto, interpretarán la matemática. Pero nosotros, supongo que la tienen que tener, eso es no, verdad. pero nosotros tenemos, o sea, nosotros entendemos el universo con respecto a cómo vivimos nosotros. ok. Lo que llegue va a tener una concepción de lo que es el universo completamente
diferente a la entiendo. nuestra, Sí, entiendo. por pura estadística. Porque no sé, por ejemplo, nosotros tenemos 4 estaciones y en base de 4 estaciones se ven muchas cosas. Pueden tener Sobre todo nuestra 33 estaciones. cultura, debido a un Sí. hombre que le colgaron en un palo. Sí. Dos, Un señor que no sabemos si es... Bueno, pronto, no, yo creo que sabemos que existió, pero... Yo Ma- tengo sin otra irse tan teoría lejos, que voy a meter polémica luego. tendrían que tener la religión islámica, Ok, porque eso es lo que nos dio los números arábicos, sí. y sin eso no hubiese habido matemáticas, Mm. porque con los números romanos sin un cero no puedes hacer nada. No, estaríamos acá todavía... ¿Quién sabe qué? Entonces, para empezar tendría que tener eso, haber tenido un profeta que dejó exactamente las mismas cosas que nos dejó a nosotros. Los números. Sí. O sea, O sea, no, de pronto no es matemáticas, pero tendrán un lenguaje. sí, algo así tendrán, similar, tendrán, una una, cosa. tendrán una forma de entender el universo, que para ellos será la más lógica y la Y más puede ser normal. completamente diferente e A ver, pero yo inentendible. no sé, yo supongo que los conceptos físicos, si viven en una galaxia de nuestro universo y tal, tienen que responder a nuestros procesos Bueno, físicos. eso A ver, puede hay ser. patrones en común. Pero a ver, ahí estamos hablando de el core event. Sí, ese sería obviamente el mismo, pero la forma que tendrían de darle sentido a ese evento sería completamente diferente. Sí. Y entonces no seríamos capaces de entender que se están refiriendo a ese evento. ¿Tú crees? Puede Sí. ser. Yo estoy, vamos, a ver, hay la misma posibilidad de que sea de la otra forma y que, ¿por qué no tengan exactamente la misma noción que tenemos nosotros o una muy aproximada? Hay la misma probabilidad. Pueden ser las dos. Exacto, esos Increíble. son los dos polos. Hasta aquí llegó el tema. Es la primera vez que nos callamos aquí. Creo que nos podemos ir ya. Creo que ya pasamos el tiempo, hemos dicho 45, vemos una hora. No, pero está entretenido. Es que eso es lo que pasa, uno empieza a hablar y uno ya después se deja llevar. Yo estuvimos desvariando flejes, ¿eh? Sí, hablamos de... Pero es que con ustedes uno puede hablar de bueno, en realidad con cualquier persona, pero ustedes tienen un, no sé cómo decirlo, un foco, ¿cómo se dice eso? Bah, yo creo que es porque hoy en día a la gente le gusta mucho escuchar de ciencia y de avances y de tal, pero yo me quedaría igual si escuchase a alguien hablar de poesía, por ejemplo. Claro, O entiendo. sea, Cada a mí uno me tiene su mundo. parecería igual, o sea, partiendo de la base de que tienes esas ganas de aprender y esa curiosidad y lo que sea, Sí, chévere. pues lo mismo. Uf, estaba rico. Sí, pues, a ver, podemos terminar esto diciendo dónde se imaginan ustedes en, no sé, en 3, 4 años. ¿Qué estarán haciendo? Hay posibilidades. Ganando dinero. Sí, ganando dinero es la base. Con su proyecto científico Pues, Me compro clasificado, classified Sí, project. bro. Y me tengo que comprar el primer coche antes de tener que comprarme el familiar. Bueno, primero te tienes que sacar el carnet. También. Yo también lo tengo que hacer. Tampoco lo tengo. No soy el más viejo entonces. Yo lo tengo la mitad. Yo solo puedo conducir. Bueno, al menos, pero Solo ya- puede conducir en Gran Bretaña, bro. Bueno, no, solo puedo conducir automáticos. Bueno, pero está, yo creo que ya al final los mecánicos, a menos de que seas un freak que te guste eso, Sí, ¿no? pero alguna vez, a lo mejor lo hago no este verano, pero después, como no Yo me voy a sí, quedar en exacto, Madrid. yo lo he pensado también. Igual para Exacto. ti sería más fácil, ¿no? O sea, tienes que ser Sí, menos claro, yo ya cosas. sé Aunque conducir. en Madrid es un coñazo, ¿no? Pero a ver, yo estoy en las afueras. No, pero es muy distinto manejar con automático o con el manual. El manual es otro cuento. Sí. No, pero a ver, ya me El sé. manual me O sabe. sea, por ejemplo, me requerirían. No, aprobar el teórico otra vez no. Sí, Yo sería ya- mucho yo más lo rápido. tendría aprobado y luego. A ver, yo he conducido durante 3 años en ciudad, o sea, sé conducir. Sí, entiendo. Sería aprender a meter marchas. Hmm, Pero bueno. está bien. ¿Algo más que quieran decir? ¿Algo que le quieran decir al público? No se droguen. No se deben Que decir ahora las sea cosas sobre malas. no tomen drogas, no tomen No hagan drogas. drogas. Y ya está. No hagan drogas. Sí. Bueno, ¿y tú? ¿Dónde te ves dentro de...? Uy, yo no quiero trabajar más. No. No. O sea, yo ¿Qué quiero... quieres vivir, bro? De la No. criptomoneda y... O sea, De las rentas. sí y trabajar, la pero- lotería. Bueno, no, en verdad trabajar, yo creo que uno tiene que trabajar siempre, pero al menos
encontrar algo que uno en verdad que te despierte, no sientas que estás trabajando, sino que sientas que estás Obvio. viviendo, o sea, estás haciendo tu... Bueno, todo lo que vale la pena tiene su Tu cierto vida. sacrificio. Sí. Sí, pero al menos tú te despiertas y estás feliz pensando en estoy Vaya haciendo que se esto, viene estoy haciendo esto, sacrificio. Uf, vaya si tiene Estructura. estoy haciendo esto. La estructura todavía no me lo creo. ¿eh? Lo lograron. Lo logramos. 3 años llevábamos con esa mierda, 3 años. Increíble. Pero bueno, hermano. Ahí estábamos. Sí. Estamos Ajá. activos. Sí, bro, nada, tío. A vivir, cómprate un piso. Sí, exacto. hermano, Cómprate un piso y alquílalo. Y a vivir de las rentas. Después tenemos que hacer otro capítulo, pero ya más de la vida, más normalito. De la calle, bro. De las experiencias de Milano Sí, City, bro. de cómo nos conocimos, Ya ves, hermano. de la residencia. La residencia. Oh, qué duro. Pensar que tengo que volver a ella ahora. Ya ves, pero queda poco. Sí, pero bueno, Menos de una semana, a mí me han hecho la última limpieza. Ya ves. la última limpieza en la vida. Cuando empieza a Pero florecer. bueno, dejemos así, despidámonos. Chao amigos, Bueno, gracias. Venga. Hasta luego. Nos vamos a descansar. Sí, exacto. Nos vemos.